córrer una mica i que pugui entrar els convidats per veure. Estem aquí, en fora de Catalunya. Soc l'Albert Turull, el vostre americà català favorit. Sí, soc americà i parlo català. I estic aquí amb Beila. Com se pronuncia en català o en castellà el teu nom? Bueno, depende mucho de la persona, que hay gente que dicen Beila, hay gente que dicen Baila. Beila, pues anirem intercanviant. Sí, tenim la Beila i sap el català, m'ha dit el 85%, però respondrà en espanyol perquè està una mica rusty, perquè amb el Covid i el pandèmic no pot tornar a Catalunya, que sempre intenta tornar a Catalunya cada any. Sí, entenc molt, parlo poc. Però parles poc, vale. Pues ens expliques com el teu background, la teva història, com vas arribar on estàs. Bueno, nacida en Eugene, que mis padres siguen viviendo en Eugene, entonces, bueno, escuela y todo en Eugene, escuela bilingüe, por eso, bueno, que yo no soy latina, es que aprendí castellano en la escuela, hay una escuela bilingüe en Eugene, por eso empecé hablando castellano desde muy, muy pequeña. Y bueno, y antes de eso, mi mamá estaba involucrada en el movimiento, bueno, se llama el Movimiento Santuario, para ayudar a gente refugiada de Centroamérica en los años 80. Entonces, ella tenía ganas de hablar castellano y más que eso, vi la necesidad de hablar otro idioma. Entonces, antes de escuela, ella empezó de enseñarme varias palabras. Entonces, creo que toda mi vida, por el hecho de haber aprendido castellano en la escuela, siempre tenía oportunidades de trabajar en varias situaciones. Por ejemplo, trabajaba con un sindicato de campesinos, por la mayoría mexicanos, que está en Woodburn. Si gente de Oregon conocen Woodburn, que está más al norte, cerca de Portland. Entonces, en los años 90 trabajaba allá con gente trabajando en agricultura. Y luego trabajaba en una clínica, en varias clínicas en Eugene, y siempre en todos esos puestos era por el hecho de hablar castellano, que siempre que me pidieron por ser bilingüe, ¿no? Pero luego, por accidente, llegué a estudiar y tener mi formación en antropología, pero específicamente en antropología de la salud, o en inglés es Medical Anthropology, que hay un programa muy, muy bien en Oregon State University. Entonces, mi partera me invitó a estudiar con ella, que ella también es profesora de Medical Anthropology allá en Oregon State, y estaba trabajando en una clínica en Eugene, en clínica de aborto, y un día le estaba contando historias de los obstáculos que encontraron mis pacientes, todo que tenían que pasar antes de llegar a la clínica. Transportación, alguien para cuidar a sus niños, estigma, falta de apoyo social, todo eso. Y mi partera, que también era profesora, me dijo, bueno, tienes que hacer un máster en Medical Anthropology, porque el mundo te está contando esto y es algo que no es muy bien conocido. Entonces, ella me dijo 3 cosas. Me dijo, va a ser fácil, va a haber beca para todo, y nomás va a ser unos 20 horas cada semana, entre clases, tareas, estudios. Bueno, por la mayoría eso fue falso, ¿no? Pero yo estaba pensando eso. Claro, ¿no? Un máster. Pero me encantaba el estudio, las investigaciones, y entonces hice mi investigación de máster en Oregon State University, mirando las experiencias de mujeres en Oregón, accediendo a servicios de aborto, más que nada gente que tenían que usar el Medicaid del estado de Oregón, que es el Oregon Health Plan, y que era el proceso de
de hacer ¿cómo se dice? La solicitud para la cobertura de Oregon Health Plan, que tenían que esperar varias semanas, que aunque tenían ganas de ir a la clínica muy pronto, desde el momento de ir con la solicitud para Oregon Health Plan, tenían que esperar varias semanas. ¿Pueden explicar qué es Medicaid? Sí, claro, y eso era algo que tenía que explicar mucho cuando llegué a Barcelona, que es lo que tenemos que es más parecido a CatSalud o a un sistema de salud nacional, pero es algo que depende de los recursos económicos. Entonces, es más que nada, es como, bueno, de hecho, yo creo que es algo que vale mucho, ¿no? Medicaid para mí es algo muy importante, pero el hecho de tener que mostrar la pobreza en que uno está para recibirlo, para mí es una vergüenza de mi país, que no todo el mundo tiene salud, cobertura de salud, y que este país de los Estados Unidos no tenemos un sistema de salud nacional como la mayoría del mundo. Para mí es algo increíble y horrible, ¿no? Pero entonces el Medicaid es algo que cada estado puede hacerlo un poco diferente. Entonces Oregón tiene un sistema, uno de los mejores, que hay cobertura para gente que ganan más que en otros estados. Por ejemplo, donde estoy ahora, en Carolina del Norte, más o menos hay cobertura solamente para gente cuando están embarazados o si tienen una herida muy grave o si son muy viejos, están muy viejos, por ejemplo, o bueno, que no es muy accesible, ¿no? En Oregón no para pobre, que para gente que gana muy pobres. Sí. Pero en Oregón es mejor, pero también es un proceso para pedir la cobertura y es que hay que llegar con un montón de papeleo para mostrar los recursos económicos, para mostrar, por ejemplo, en los Estados Unidos hay que mostrar que uno está nacido en los Estados Unidos, claro, que no hay Medicaid para uno que uno es un inmigrante, ¿no? Que, por ejemplo, creo que hay un programa de emergencia si alguien va a dar luz en los Estados Unidos, pero es como de emergencia, ¿no? No cubre nada más. Entonces, eso era mi estudio en Oregón. Y luego llegué a un punto de mi máster que era como decidir parar con el máster o continuar para un doctorado. Y yo cuando entré, claro, yo no tenía ni idea de hacer un máster ni un doctorado, pero era el año de la crisis, ¿no? Y era muy obvio que cualquier trabajo que iba a buscar con un máster iba a haber como una cola de gente con doctorados también pidiendo. Entonces, y también había visto que me encantaban las investigaciones. Entonces, para poder seguir con esto, decidí buscar un doctorado y estaba pensando seguir más o menos con el mismo tema de obstáculos, experiencias con obstáculos al aborto, pero como en otro contexto. Entonces, en esos años tenía una pareja que también había vivido en Centroamérica, también hispanohablante, y me dijo, bueno, claro, hablas castellano, ¿por qué no haces un estudio en un país, bueno, castellano hablante o algo? Y antes había pensado un poco en Irlanda, porque antes la ley allá era ilegal, ¿no? El aborto. Entonces había pensado un poco ir a Irlanda, hablar con personas que iban a Inglaterra para abortar y a ver cómo encontraron toda la información para seguir ese proceso, pero para hacer un doctorado en Irlanda como alguien estadounidense no es fácil, como no hay becas. Yo tengo una hija, entonces en estos años ella era muy pequeña y para poder pagar para ella, para estar en un sitio mientras que yo estaba estudiando, entonces al final estaba pensando mucho, bueno, que me gustaría ir a un sitio donde el aborto es ilegal, pero ver cómo gente acceden a servicios aunque es ilegal. Y mi pareja en este momento estaba en Barcelona
haciendo un máster de historia económica en la UB. Y me dijo, bueno, ¿sabes qué es ilegal aquí? Y yo como, no me digas, no lo creo, ¿cómo puede ser? Pero bueno, este era el año 2009, creo, justo antes del cambio de ley, ¿no? Entonces, miraba un poco la situación y era un poco raro, que claro, era como ilegal, ¿no? Que era legal en ciertas circunstancias y claro que era un proceso de buscar a un psicólogo para afirmar la situación, era un poco de saber qué decir, de ir al CAP y decir algo específico, buscar un psicólogo. Entonces, aunque era ilegal, había maneras. Entonces, hice todos mis solicitudes a programas de doctorado diciendo, mira, voy a ir a España, que claro, en estos años no sabía bien que estaba planeando ir a Cataluña, no a España, pero dice que mi plan era ir a Barcelona y meterme en unas clínicas y ver el proceso y qué hay que decir para tener la aprobación, para recibir servicios de aborto, aunque sea ilegal. Entonces, me fui varias veces en 2009, 2010 para buscar, ¿no? Unos sitios y como, no sé cómo decirlo, como enchufes, ¿no? Y trabajaba con una organización feminista de derechos reproductivos y ellos, bueno, me enchufaron con una clínica, ¿no? Y me dieron muchas ayudas y cuando estaba en marzo de 2010, me dijeron, bueno, va a haber un cambio de ley y que va a llegar a ser mucho más legal. También que no va a ser como todo, pero que va a haber más facilidades en el primer trimestre y ahora todo que son como las circunstancias que uno tiene que mostrar en el primer trimestre van a ser lo que hay que mostrar en el segundo trimestre, pero va a ser más fácil y además va a ser algo que ahora está disponible en el sistema sanitario. Entonces pensaba, claro, que va a ser un poco parecido a lo que había hecho en Oregón, pero ahora verlo en el sistema sanitario de Cataluña, en CatSalut. Y me pidieron en esta organización, me pidieron venir a ver qué pasa en el momento que está cambiando la ley, que realmente si llega a ser más accesible o no, y específicamente para mujeres inmigrantes. Porque claro, lo raro de Cataluña es que CatSalut es más accesible a gente inmigrante y gente, bueno, a gente sin papeles, incluso gente no registrados, que en cualquier otra parte, en España, decimos, ¿no? Que hay sistemas sanitarios en partes de España que no tienen el mismo nivel de cobertura para inmigrantes. Entonces, de ahí, bueno, hice todos mis estudios antes de ir a hacer el trabajo de campo en Connecticut. Era mi programa de doctorado en la University de Connecticut. Y luego en 2012 me fui a vivir en Barcelona para hacer el trabajo de doctorado. Wow. Y bueno, esto no es corto. Un parte muy corto de tu vida, ¿no? He oído sindicado, he oído máster en Oregón, después estudiando aborto en Barcelona y comparando con Estados Unidos. Mucho trabajo por muchos años, ¿no? ¿Y cuáles de esas experiencias te gustó más? Bueno, ya sabemos que Barcelona es lo mejor de todo, pero... no. Claro. Bueno, sí, realmente sí. Bueno, es difícil escoger porque creo que he aprendido algo diferente de cada uno, ¿no? Que me encanta el movimiento laboral, que todo el trabajo que he hecho con sindicatos me ha mostrado mucho del asunto de clase, ¿no? Y de derechos de trabajadores, que para mí es algo muy, muy importante. Mi papá siempre ha trabajado con sindicatos, entonces yo, bueno, desde pequeña estaba como en huelgas y todo.
trabajando en clínicas para mí siempre ha sido algo muy importante. Cuando no estoy trabajando directamente con pacientes, es algo que siento que me falta ese contacto directamente. Entonces, eso es lo que hasta ahora había hecho más que cualquier otra cosa. Creo que ahora llego a estar como en el trabajo de investigaciones casi más años que había trabajado en clínicas, pero el trabajo en clínicas siempre me dio un sentido de que cada día estaba presente con alguien con una situación que puede ser complicado o puede ser que no es complicado, pero como en este momento que podemos resolver algo que es algo, un problema en el momento, ahora está resuelto y ya, y cada día era como conocer un montón de gente, cada situación está diferente y bueno, es algo, no sé cómo decirlo, pero el hecho de estar en el trabajo de healthcare es algo muy inmediato, ¿no? Como antes habías dicho que tenías el mismo interés, ¿no? Que hay algo que es más inmediato el contacto con gente, que en una investigación puede durar mucho, no ves el resultado de la investigación cada día, ¿no? Ujú, ujú. No, a mí, entiendo, te gusta conocer la gente y ayudar los solutions, ¿no? Tú te gusta encontrar solutions, sí, sí, sí. Y ver los resultados, ¿no? De eso más inmediatamente. Sí. Y los sindicatos que habías trabajado, no hay muchos sindicatos en Estados Unidos, ¿no? Por eso me interesa, porque aquí es como tabú. No se habla de sindicatos, unions, no existen ya hace muchos años, solo en unas industrias específicas. ¿Nos puedes explicar cuál es ese sindicato o Sí. cómo encontraron esto? Sí. Claro, no es como antes la presencia de sindicatos. Y hay sindicatos, es que creo que son más visibles para gente que están depende mucho del clase, ¿no? Porque ahora los sindicatos son más presentes para gente que trabajan, por ejemplo, para UPS, que están como los Teamsters, por ejemplo. Es un sindicato que sigue siendo un poco más fuerte en los Estados Unidos. Electricians, gente que trabajan de eléctrico, por ejemplo, que es muy de gente obrero, de gente, bueno, todos son obreros, ¿no? Pero digo, no sé bien cómo decirlo, pero es más con el manual labor o que gente que están... no lo vemos tanto de sindicatos de gente que trabajan en lo que dicen como profesional, ¿no? Que también eso no me gusta porque, claro, todos que trabajan de algo lo hacen de manera profesional, ¿no? Que, claro, hay gente que limpian en la universidad que también hacen su trabajo con la misma esfuerzo, misma concentración que un profesor, que no es que la Universidad de Oregón no funciona ni si faltan profesores, igual si faltan gente para limpiar, para hacer la comida, ¿no? Pero, por ejemplo, hay sindicatos en la Universidad de Oregón, pero puede ser que no son muy visibles, porque no creo que hay la misma identificación con los sindicatos. Por ejemplo, no ves tanto gente por ejemplo, con su union pin, como antes, que era algo muy de los años 20, 30, 40, que todo el mundo tenía su union pin o algo que mostraba su afiliación con su sindicato, ¿no? Pero sí, es la verdad que en los Estados Unidos, que en los años 70, 80 rompieron mucho, el gobierno rompió mucho, bueno, el movimiento laboral. Reagan destruyó el sindicato de los pilots, los aviones, y bueno, y desde ahí creo que bueno, ha disminuido desde ahí. Y bueno, pero los sindicatos con que he trabajado ha sido el sindicato de campesinos, que está en Woodburn, que se llama, bueno, ahora
a ver si lo puedo, es que estaba al punto de traducirlo, pero no tengo que traducirlo, es Viñeros y Campesinos Unidos del Noroeste, PECUN, y están en Woodburn, empezaron en los años 70, era como los campesinos se organizaron ellos mismos y formaron su propio sindicato, no existe en ninguna otra parte. Y tenían mucho apoyo de César Chávez, que es como un carácter muy importante en la historia chicano de California. Y el sindicato más conocido de campesinos, creo, es el UFW, United Farm Workers, pero es el sindicato en Oregón no es United Farm Workers, es como un hermanito de United Farm Workers que formó luego. Y el otro sindicato con que he trabajado en Oregón es el Service Employees United, Service Employees International United, que representa a, bueno, un montón es el sindicato más grande ahora en los Estados Unidos. Pero representan, por ejemplo, a gente que trabajan en nursing homes, en childcare, en home care, janitors, profesionales, por ejemplo, todas las personas que trabajan para el estado de Oregón están en este sindicato. Y el sindicato de los de farmers, granjeros, farmers, no sé cómo se dice en español. Es a mayoría mexicanos en esos sindicatos, gente que vienen de México o son más inmigrantes que se mueven más por toda parte del país. Forman parte de ese sindicato o ese sindicato lo representa. Sí. Representa a esa gente. Ajá. Y es más por los trabajadores que los amos que tienen los granjas, ¿no? Sí, sí, es puro para los campesinos porque tienen pocos derechos en la agricultura en los Estados Unidos. Es un sector que explota mucho a los trabajadores. Por ejemplo, no tenían derecho ni al sueldo mínimo. Muchas veces tenían que vivir al lado de la granja. Por ejemplo, tenían como, ni fueron casas, fueron como, para nosotros era como, en inglés se diría como un shed o un shack, muchas veces sin electricidad, sin agua, y era como una condición de trabajar ahí, es que uno tiene que vivir allá al lado para poder ir en cualquier momento a trabajar. Entonces, mucho lo que hicimos en el sindicato era ir cada día, por ejemplo, al lado, si estaban en un gran field, bueno, por ejemplo, trabajando en un lado, esperamos al otro lado para poder, bueno, gritar un poco a decirles, mira, tienen el derecho a agua durante el día, tienen el derecho a un break, tienen el derecho a un baño, que son cosas, pero muy básicos. Y era muchas veces, por ejemplo, esperar en el banco el día que recibieron su sueldo para ayudarles calcular si recibieron lo que les deben. Por ejemplo, muchas veces, por ejemplo, en las fresas en Oregón, que normalmente en junio están en la fresa, lo pican por libra, por el peso, y no es por hora, es por la cantidad que pican. Entonces, muchas veces era en los viernes, cuando estaba en el banco por la tarde, era mirar que ellos muchas veces escribían cada día el peso de la fresa que habían picado, y era para mirar, bueno, si habías picado esta cantidad, les deben este dinero, y mirar el cheque a ver si había salido correcto. Y darlos así también. Y había muchos casos aquí en Oregón complicados, o es que fue uno de los estados mejores Bueno, claro, no he trabajado en otro estado, pero habían muchos abusos. Por ejemplo, y hasta más con pesticidios, con gente directamente
cuando había bueno, y ahora tengo palabras que no son palabras castellanas, sino que fueron como las palabras de ese sector que ahora pienso, bueno, eso no es una palabra castellana, que siempre decían spray, como del día de hacer el spray de pesticidios, pero había días que estaban ahí trabajando, ¿no? Y venían con el avión de pesticidios para hacer el spray, pero encima de gente, como en su piel y todo, que eso era como algo normal. Y cada vez que lo vimos, llamábamos hay una oficina en Salem, que es como el Agriculture Board, que es donde se hace, no, que, claro, para quejar, ¿no? Que cada vez que lo vimos era directamente llamar para quejar y ninguna vez alguien vino a investigarlo. Wow. Ni el gobierno lo quería, no tenían tiempo, no. Wow. No. Wow. Pero ahora la situación se ha mejorado, supongo, ¿no? No lo sé. El enfoque de mucho de ese esfuerzo de organizar había un colectivo de los dueños de las fincas que está bueno, yendo a Salem, se lo puede ver a la derecha, yendo de Eugene a Salem, y se llamaba NORPAC. Y creo que está ahí aún, pero era un colectivo de 300 dueños de fincas. Y siempre juntaron todo que crecían para venderlo a varias, por ejemplo, marcas de vegetales que uno se puede ver en la tienda como enlatado o en el nevero. Pero era como que cada dueño no tenía que vender sus vegetales o frutas, sino lo colectivizaron para venderlo, punto. Entonces, lo que hicieron mucho los campesinos y el sindicato era juntarse para intentar enfocarse en estos dueños juntados porque como tenían mucho poder, era un poco, bueno, tenemos que tener un target específico y más grande. Entonces, nosotros fuimos a las fincas que era parte de ese colectivo y siempre lo que estaban pidiendo era un contrato con el colectivo para decir, en cualquier finca que está parte de ese colectivo, vamos a tener como unas condiciones mínimos básicos. Y no creo que al final llegaron a tener un contrato como un contrato tradicional con NORPAC, pero creo que durante años y años de observación, de estar ahí, siempre que había unos dueños que empezaron a mejorar por hecho de que siempre estaban bajo observación, ¿no? Que no era como un compromiso, sino bueno, si están ahí mirando, no podemos hacer lo que habíamos hecho antes. Habían unos organic growers que sí hicieron contratos con el sindicato. Creo que más que nada para su reputación, ¿no? Que ayuda que si uno quiere tener su marca orgánico, también ayuda a decir, mira, y que tengo esto con el sindicato de campesinos, ¿no? Entonces, el primer contrato era con un organic grower. Creo que es el futuro. El consumidor, el final customer. Bueno, al final todo eso es positivo, lo orgánico, tratando bien los trabajadores, todo eso, al final la gente van a saber quiénes son tratados bien, ¿no? Y va a ir por esa dirección para los compañías y dar soporte a las compañías, las empresas que ayudan y lo hacen bien y ayudan a la gente y creo que sí. Bueno, pero poquito a poquito. Sí. De acuerdo. Despacito, ¿no? Despacito. Y
Es poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Ya estoy hablando español totalmente. Para los que estan escoltant, bon Nadal i bon Sant Esteve. Per als que ho escolten aviat. Eh, quan estaves estudiant a Barcelona, a Catalunya, explica'ns una mica més la teva experiència allà i amb els castellers i això és molt interessant. Muy bien, sí. Bueno, claro que me fui a vivir en Barcelona para hacer mi trabajo de campo, que como es normal en la antropología, para estar una temporada que puede ser, depende mucho, claro, de la situación, pero por lo normal, si vas a hacer una investigación antropológica, hay que estar con la gente para entender, para ver lo que está pasando. Entonces, yo estaba para pasar un montón de tiempo en una clínica que tenía un contrato con el sistema sanitario para gente que fueron al CAP para que se llama una derivación, hay que pedir una derivación y aún es la situación ahora, que si alguien en Cataluña no quiere continuar con un embarazo, pueden ir al CAP y en la visita con la comadrona o puede ser con la comadrona o otra persona, pero hay que pedir una derivación a una clínica contratada. Porque, claro, no hacen la interrupción del embarazo directamente en el CAP, sino en unas clínicas especializadas que tienen esos contratos. Entonces, bueno, tenía un interés, claro, en estar directamente en el CAP para hacer parte del proceso, pero es muy difícil como alguien que no es catalán, poder hacer investigaciones dentro del sistema de salud, sistema sanitario. Bueno, yo nunca he hablado con ninguna persona que ha sido permitido hacer una investigación directamente dentro del sistema sanitario sin ser catalán. Pero tenía la oportunidad de estar en una clínica contratada. Entonces, pero claro, para hacer una investigación uno también tiene que vivir, tener una vida normal, ¿no? Entonces yo vivía en Pobla-Sec, que era mi preferencia, era ya que después de visitar varias veces era mi barrio favorito de Pobla-Sec. Y bueno, no creo que sí tenía la idea antes de irme, pero al final también para mi estudio, que claro, estaba también para estudiar las experiencias de mujeres inmigrantes y todo el proceso que tenían que pasar, los obstáculos, las experiencias. Entonces, claro, de vivir también en un barrio que es muy un barrio de inmigrantes, un barrio muy obrero, muy inmigrante, que también era como el barrio perfecto para estar. Y yo durante ese año también como inmigrante, ¿no? Que yo estaba ahí con mi hija, vinieron mis padres para ayudar con mi hija, entonces también estábamos ahí como muchas de las familias inmigrantes de varias generaciones. Mi hija asistía al cole ahí al otro lado de la calle. Entonces había muchas mañanas que yo estaba ahí con los otros padres, con los niños, en la tarde buscándola, ¿no? Que para mí era algo importante sentirme parte del barrio, parte de la comunidad y no como alguien viniendo como científico, ¿no? De mirar algo de distancia. Y eso es normal en antropología, en la etnografía, de meterte como parte de todo lo que está pasando, pero para mí en Pobla-Sec era fácil, era como todo el mundo... Hay tanta, no sé, creo que es algo que, no sé si es algo específico de Pobla-Sec, porque claro, es donde siempre he vivido y donde me quedo cuando voy. Entonces no puedo hablar de si es más de Pobla-Sec que otra parte, pero para mí Pobla-Sec es un sitio que hay, es muy welcoming. Bueno, y claro, que te cogen, ¿no? Te cogen. Ajá. Entonces, y siempre ha sido así para mí, y hasta más cuando encontré los castellers.
Entonces, y eso, como te di antes, ha sido un accidente, ¿no? Bueno, que como todo, como de meterme en Medical Anthropology ha sido un accidente, claro, que vi los castellers en el barrio, porque es algo del barrio, ¿no? Y entonces yo vivía al lado de Plaza Santa Madrona y un día creo que era en marzo, entonces podemos pensar qué fiesta era, pero vi los castellers ahí y quedamos para la diada para verlo. Y había una de la canalla subiendo pequeñita, tenía unos 4 años, no sé, y se cayó. Entonces vi que claro, es algo que pasa, ahora entiendo, es algo que pasa, no es nada. Y había, claro, la piña para cogerla, no pasaba nada, pero claro, por primera vez de verlo, y yo estaba muy interesada en la reacción, de cómo reaccionaba la colla, cómo la cogieron, todo el mundo, cómo seguían, y yo, bueno, tenía una fascinación, quería estudiar el castellés, quería tener una excusa para volver, ¿no? Claro, porque estaba llegando al final de mi trabajo de campo, al final de mi visado, quería tener otro proyecto para volver y vi ese momento y pensaba como de la perspectiva de antropología de la salud, bueno, ¿qué es el efecto cuando hay una herida, una lesión en una colla? ¿Qué es el efecto en la colla? ¿Cómo lo enfrentan en la próxima massage? O, por ejemplo, afecta cómo siguen con entrenamiento. Es algo que directamente dicen, bueno, eso pasó, entonces, ¿cómo lo vamos a evitar en el futuro? Bueno, entonces yo tenía la idea que iba a volver algún día para hacer otro estudio que en los castellers, pero enfocado en esa idea de lesiones, de heridas, de prevención de lesiones. Que claro, primera vez que volvía, creo que era en 2016, primera vez que volvía y pedía estar con ellos, observar, hacer entrevistas y todo. Y les dije, mira, tengo este interés en las caídas, las lesiones. Ahora entiendo que todo el mundo, que toda la gente que ahora es mi colla, mis amigos, ¿no? Está un poco, no sé, como pacientes con esto. Un poco, bueno, sí, si quieres pregunta de esto, está bien, pero es algo que es muy de gente fuera de los castellers. Esto es lo que ven como algo muy dramático. Ahora que estoy más adentro de la comunidad, entiendo que eso no es lo más importante. Que claro, es muy importante proteger a todo el mundo y prevenir cualquier herida que podemos prevenir, pero no era la cosa más interesante, ¿no? Y al momento de meterme más con la colla de los castellers de Poblasec, vi que había mucho más dentro de la colla, que había asuntos de solidaridad, que había asuntos de ayuda mutual, que había apoyo social, que había todo lo que hacen para dar la bienvenida a inmigrantes, a gente refugiada, que había tanto más interesante que pasa cuando alguien cae y cómo lo enfrentan, ¿no? Entonces, desde ahí, en los últimos años, he vuelto cada año, hasta ahora con el COVID, he vuelto cada año para estar con la colla un tiempo y ver cómo desarrolla la colla con esos temas de apoyo social, de solidaridad y lo que, bueno, y ahora también con el tema de independencia, ¿no? Del independentismo, porque ese ha sido la primera colla de declarar que son una colla oficialmente independentista. Ah. I con el Covid no sé, no es reuneixen molt sovint. Encara segueixen tenint la seva ajuda, apoyo entre la colla. Claro. Bueno, y sí, eso es algo que intento observar de la distancia, ¿no? Por Facebook, por WhatsApp. Bueno, es la manera de recopilar
información de fuera, pero claro, con COVID yo no podía ir por los límites que hay de gente de los Estados Unidos entrando en Europa. Pero es claro, la COIA sigue dando todo el apoyo que pueden entre ellos y también en el barrio, que han cambiado el local, que antes era para hacer assages, para hacer un sopar, ¿no? Que ahora lo son para recibir donaciones de comidas, de cosas para niños, para el cole, que usan este espacio ahora para organizar muchas ayudas para el barrio, que ahora son, bueno, no es nada nuevo para ellos, siempre han sido esto, pero siempre han sido como parte de organizaciones de apoyo mutual en el barrio, pero ahora están organizando muchas cosas en el local para que gente pueda venir cada semana con cosas para organizarlo, para repartirlo. Es como la comunidad que hacen, como se dice aquí, non-profits, social work, pero es porque es la comunidad. No lo hacen por beneficio, es para ayudar al barrio, ¿no? Creo que es más social work. Creo que es, bueno, que es como una idea que no sé si está bien entendido en los Estados Unidos fuera de, por ejemplo, como círculos anarquistas, pero la idea de mutual aid es algo un poco izquierdista, un poco... hay gente, creo que... para mí es la diferencia entre charity y mutual aid, ¿no? Que para mí cuando los castellers lo hacen es que es algo que hacen como parte del barrio, es verlo como una responsabilidad, que el hecho de ser casteller no es simplemente que nos juntamos, hacemos unos castells y vamos a casa. Es mucho más que eso, es la comunidad. Y bueno, claro, Félix ha explicado todo esto, me imagino, pero que claro, yo no soy catalán y te estoy explicando qué son castells, ¿no? Pero un poco raro. Cada uno tiene su perspectiva, ¿no? Sí, sí. Pero es como ayudar entre los castellers o entre todo el barrio, Los dos. Y para mí, bueno, creo que cualquier colla también forma parte de su barrio, de su comunidad, y para hacer cosas así, pero para mí la diferencia que veo con los castellers de Puebla Sec es que como el barrio siempre ha sido tan obrero y tan un barrio de inmigrantes, que creo que la colla de un barrio así llega a tener un papel muy importante en este solidaridad y apoyo mutual, con un poco, no sé, que tiene un sabor un poco más político para mí, que, no sé, que claro, que y no estoy diciendo nada negativo, no estoy intentando sembrar nada de competición, pero, por ejemplo, si estás en Gracia, no hay tanta necesidad de que los castellers de Gracia juegan ese papel. No sé, que claro, no quiero empezar nada. Cada uno no se sabe, pero tú ves que Puebla Sec, sí. Bueno, porque tú estás dentro, tú lo ves cada día y estás conectado con ellos y ves que están ayudando mucho en esos tiempos complicados. ¿Tú ves que se puede hacer collas de castellers en Estados Unidos? Bueno, hay gente que lo intentan. Bueno, tengo entendido que Félix ha intentado en Eugene, pero que no había mucha gente. No sé a este momento qué ha pasado con esto. Se podría hacer un poquito más porque tarda tiempo para coger gente y encontrar gente está aficionado o vender el parte de que interesa a cada uno, porque unos puede ser interesa la parte de cultura, otros el parte de hacer ejercicio, estar afuera, otros para la comunidad, ¿no? Se podía trabajar un poquito más, pero tú ves en otros sitios que se podía hacer.
Depende, creo que depende mucho de que si hay comunidad de catalanes, ¿no? Porque no creo que sería el mismo, porque claro, no hay esa base de barrio, de comunidad que entiende lo que es. Porque, por ejemplo, pienso que yo vivía antes en Boston, venía a Carolina del Norte de Boston. Y claro, hay una comunidad de catalanes muy grande en Boston. Entonces, en varias diadas, por ejemplo, fuimos varias veces al Commons, al Boston Commons, por ejemplo, en Diada Nacional, para hacer para participar en varias internacionales. Bueno, había siempre, cada año, ¿no? Hay algo en Diada Nacional para el movimiento independentista y muchas veces participamos allá en el Boston Commons. Entonces, ahí encontré a alguien. No sé cómo empezamos a hablar del tema, pero encontré a alguien que había participado también en una colla y empezamos a hablar. Había gente que tenía interés en hacer algo en Boston. Entonces, por ejemplo, yo creo que hay suficiente comunidad catalana para hacerlo en Boston, pero eso no va a ser el mismo, ¿no? Que va a ser algo que dentro de la colla todos entienden lo que es, pero que sea no hay una diada, claro, creo que es lo que estoy pensando. Estoy hablando mientras que lo pienso, pero los castellers no existen para ellos, no existimos para nosotros, ¿no? Los castellers existen para participar en algo más grande, que sea la diada, que sea lo que sea. Y entonces, si no hay una diada, será para hacer la actuación, para hacerlo, ¿no? Entonces, para mí sería muy guay. Me gustaría, claro, si había una oportunidad para hacerlo aquí, claro, estoy ahí, pero sería un poco fuera de contexto. Ujú. Sí, yo lo veo como es una tradición catalán, pero también tradición de otros países, porque como te dijeron que Félix lo hice en India, en otras partes del mundo, y eh, trobar prou catalans per fer castellers en una ciutat és difícil, però potser es podria trobar com crear una nova comunitat de castellers de diferents cultures, perquè potser es diu d'una altra manera, Índia, a parts de Sud-amèrica, no sé, porque The Human Towers se hace en diferentes culturas y intentar llevar todos juntos, bueno, per mi s'assemblaria molt bo, com portant diferents cultures tots junts i fent alguna cosa semblant i aprenent de les diferents cultures, perquè no es pot replicate. Jo crec els castellers que fan allà a Catalunya i és comunitat i tot el que tu dius, tots els beneficis que ve d'això. Això ve de molts anys, ja estan fent els castellers allà i ja formen part de la comunitat i ja a sobre estan fent coses extres per a la comunitat. Sí. Però per a crear-lo en un nou sitio crec que s'ha d'adaptar-lo una mica. No sé, he parlat una mica amb el Fèlix i bueno, però jo ho veig així perquè els Estats Units és un país d'immigrants, com hem parlat. És diferents cultures que venen aquí i porten una mica de la seva cultura aquí. Sí. I això seria molt bonic també, fer diferents tipus de castells i portant gent que també que més volen per formar part d'una cosa única o diferent o per exercici o no sé, perquè hi ha diferents temes que està ahí. No sé, és el meu soapbox dels castellers. Me gusta esa idea es algo diferente porque, claro, hay una colla en París, entonces los castellers de Poblasec apadrinan la colla en París. Entonces hay mucha gente que vienen, que por ejemplo están una temporada en París con esa colla, vuelven a Poblasec
Entonces conozco gente que ahora están en la Colla en Poblasec, que formaron la Colla en París o a veces están con esa Colla. Y me parece, no sé bien, pero me parece que cuando están en París, cuando hay gente en París en esa Colla, es más para ellos para seguir siendo conectados ellos como catalanes, que esa Colla, y que gente me han dicho que no hay muchos franceses que vienen para participar, ¿no? Que es más una actividad de los catalanes para tener su comunidad catalán en París. Y no sé si es así, claro, hay collas en Copenhague, en Madrid, en varios sitios, ¿no? He oído que hay una colla en Chile, y no sé en esas situaciones si es más los catalanes haciendo algo suyo o si es como dices tú, que claro, eso es otra idea muy bonito, ¿no? Claro, en los Estados Unidos podría ser más esa mezcla de inmigrantes, cada quien con su cultura, bueno, que lo puedo imaginar un poco como un visual más como una trenza de todas esas culturas formando el castell, pero sí, creo que sería difícil en el hecho de hay que tener suficientes catalanes o gente con la experiencia de hacerlo, de poder enseñar de formar la piña, cómo hacer el trunks, cómo hacer todo, como, claro que yo no conozco suficiente para ayudar a otros americanos a hacerlo. Yeah. Yo tengo que tener Yo también. Claro, hay que haber alguien para decirme cómo hacerlo. Sí, sí, no, creo que sería bonito a ver si encontramos gente que lo podrían montarlo así. A lo mejor la próxima vez que vengo a visitar mis padres a Eugene, tendrán vamos una a colla hablarlo. Sí. Quines diferències t'agrada més o quines diferències més grans has vist entre Estats Units i Catalunya en la teva experiència? Perquè cada un tenim una experiència diferent. Claro. Bueno, Positiu o negatiu també, vull dir. Claro, bueno, que me encanta Cataluña. Entonces, claro que a veces que cuando estoy hablando a alguien, describiendo lo que me encanta de Cataluña, de Barcelona, porque siento tan conectada allí, porque vuelvo tanto, porque es que quiero algún día volver a vivir allá. Cuando estoy hablando de todo que para mí es Cataluña, veo a veces que hay gente que no me creen o que me ven como idealista, ¿no? Y puede ser, claro, cuando hay un sitio que no está siempre, que lo puedes tener un poco como con lentes rosados, ¿no? Pero creo que hay unas diferencias tan distintas. Y no sé si es que en los Estados Unidos he trabajado casi siempre con gente más marginalizada, más oprimida, que creo que he visto lo peor de los Estados Unidos. Y puede ser que por estar con los castellers, que he visto lo mejor de Cataluña. No sé si es un poco eso, ¿no? Pero lo que siento en Cataluña es que hay como, y puede ser que es más Poblasec que Cataluña, no sé, pero mi experiencia ha sido que siempre hay gente que quieren hablar de lo político, siempre hay un interés en ideas, en hablar de temas intelectuales, políticos, siempre hay gente que quieren compartir lo que piensan ellos y quieren escuchar lo que piensas tú, que para mí era como era en mi familia. Entonces, para mí eso es algo muy familiar, muy cómodo, y muchas veces en los Estados Unidos, fuera de mi familia, para mí me cuesta encontrar gente que le gustan hacer eso, ¿no? Que muchas veces en los Estados Unidos gente lo encuentran como una amenaza, ¿no? Si quieres decir lo que crees tú y preguntar qué creen ellos, es algo que lo encuentran como algo que no te portas bien.
¿no? En Cataluña, lo que me encanta de Cataluña es como lo que otra gente dicen que es algo muy catalán, ¿no? De decir exactamente lo que piensas. Para mí eso me encanta. Es lo que me encanta más del mundo. Cuando llegué a Boston y gente también hacen eso, eran como, es como Cataluña, ¿no? Que cuando alguien te dice exactamente lo que piensan, para mí es muy honesto. Es una forma de respeto, que si alguien te da el respeto de decirte lo que creen, pero que no es, y a la vez que pueden ser muy, que a la vez que dicen exactamente lo que creen y luego te ofrecen algo de comer, te invitan a una caña, que no es, que se puede hablar en una manera muy apasionado de ideas y aunque no estás de acuerdo, no te afecta la amistad, no te afecta el respeto. Y para mí eso me encanta, que en los Estados Unidos parece muchas veces que solamente puede tener amistad con alguien en que estás de acuerdo 100%, ¿no? Entonces, eso por un nivel. Y también, por ejemplo, viviendo en Barcelona con mi hija cuando tenía 6, 7 años, la cultura para padres y para niños es tan diferente que en los Estados Unidos. Eso es algo que pienso mucho en eso, que este año que vivía allí todo el año con mi hija, tenía la sensación de más apoyo en general de la comunidad, incluso gente que ni conocía, gente en la calle, que yo podía caminar con mi hija y todo el mundo le miraba y le decía sonrisas, que no había ninguna vez que sentía, ay, no debo de estar aquí con mi hija, no debo entrar ahí con mi hija, que por ejemplo, que siempre había niños jugando soccer, fútbol, ¿no? En la plaza, en Plaza Navas, que siempre había gente viejo con su café o dando de comer a los pájaros y luego siempre había gente como de nuestra edad tomando una caña y niños jugando, que era esa mezcla de edades y todos, la convivencia, ¿no? De generaciones y de edades, que eso no se ve en los Estados Unidos, ni en ciudades no se ve eso. Sí. Entonces, para mí eso es algo que cada vez que voy a Barcelona, es como salgo a la calle y veo la vida, veo que gente está viviendo. Y eso en los Estados Unidos creo que todo el mundo está en su propia casa o piso y no sientes esta conexión. Interessant, sí. Sí, ho veig algo semblant. Depèn del lloc, també. Jo també me'n recordo quan era petit, anant al parc, podent jugar amb els nens, però sí, és diferent també, perquè has d'anar amb el cotxe o les ciutats estan muntats diferent, no és com el barri, no? Depèn d'on vius. Pensava que potser Oregon, potser algunes ciutats aquí, és més semblant a Catalunya, potser, o encara no? Com Eugene, intentant fer més com parcs dins dels barris i així, bueno, però no sé. Por un lado puede ser, claro, el espacio físico importa mucho, ¿no? Porque es tener un espacio, pero también creo que es la cultura, la actitud hacia padres y niños. Bueno, claro que hay muchos momentos en los Estados Unidos que si estás en un sitio con un niño pequeño, que gente que no tiene niños te miran como, ¿por qué estás aquí con tu niño? Que eso, que es más como... En los Estados Unidos creo que hay más una actitud de que los niños no son de todos, que los niños son de su propia familia, ¿no? Y claro, sobre todo en los castellers, que la canalla son de todos, ¿no? Y eso es algo que se ve que es algo simbólico, pero es algo muy directo, que cuando la canalla está bajando del castell y está en la piña para bajar, cualquier adulto que está ahí la van a coger.
no tiene que ser su padre o su hermano o hermana mayor. Va a ser que si hay un pequeñito ahí que necesita bajar, que va a ser cualquier adulto le va a coger, ¿no? Y eso es, para mí, es como un símbolo de la diferencia de lo que he experienciado, que he pasado en Barcelona, en Poble Sec. Y la diferencia para mí, si estoy en los Estados Unidos y un niño está llorando, una persona que no es su padre no va a bajar a preguntar ¿qué necesitas? ¿Te puedo ayudar? En Poble Sec, puede ser que es Poble Sec, pero de lo que he visto, creo que cualquier persona va a hacerlo si hay un niño llorando, ¿no? Y claro, como digo, puede ser que soy idealista y puede ser que tengo mi idea de Barcelona muy positivo. Y claro, hay cosas que no son perfectos. Y claro, estaba ahí durante los recortes y gente, bueno, sufriendo de austeridad y de los recortes. Y claro, yo entiendo que no ha sido fácil, que ha sido difícil para mucha gente, pero incluso en estos momentos, igual con recortes y austeridad, había gente aún con ayudas, con sistema sanitaria, que alguien que no tiene mucho en un país como Cataluña tiene más que alguien que no tiene mucho en los Estados Unidos, creo yo. ¿Y cuál es tu trabajo ahora? ¿Qué nuevos proyectos estás haciendo ahora? ¿O en los próximos años? Claro. En Carolina del Norte, mi puesto de trabajo, digo, como mi trabajo pagado, estoy en un centro de educación de salud, que también es como una red de clínicas, y es un centro sobre todo de formación de médicos, de residencies, cuando acaban con su educación, pero tienen que hacer su formación durante 3 años para llegar a poder hacer su práctica individual, independiente. Y tenemos un departamento de investigaciones que estamos más o menos hay una concentración en temas de salud de la región, salud público. Y yo estamos en Appalachia, gente lo conocen. Entonces hay muchos asuntos aquí de ¿cómo le digo? Como los efectos de pobreza y falta de recursos en la salud, y mucho que tiene que ver con sobredosis, muertes de sobredosis. Y esto para mí ahora profesionalmente es mucho de lo que hago, es hacer investigaciones al nivel comunitario con gente que trabajan con gente que están a riesgo de sobredosis. Entonces, programas de reducción de daños, se llama Harm Reduction. Es mucho de mi trabajo ahora, e incluso con gente siguiendo mi carrera de salud reproductiva, y trabajo mucho con gente que están para ayudar a gente que están embarazados pero habían usado drogas durante el embarazo. Pero como también tengo mi trabajo no pagado, que intento hacer como al lado y fuera de mi trabajo diario, y que es también que sigo con la intención de mantener mi conexión a Cataluña, de que cada año que he ido, he recopilado información de, claro, lo que está pasando con la colla, y entonces cuando puedo, intento analizar esos datos, escribir algo, y mantener un poco esa línea de trabajo también acerca de Cataluña, para mantener la conexión, pero también que tengo la idea de algún día poder volver a trabajar, a vivir en Catalunya, cuando puedo, si puedo. Com poden la gent connectar amb tu, o si tenen un projecte per tu, per Catalunya, com te poden contactar?
Bueno, sí, bueno, yo puedo poner mi correo y creo que también esos artículos que te mandé deben de tener mi contacto, si no lo puedo Ok. darte para subirlo. Ok. Bueno, lo voy a ponerlo en la descripción, the descriptions Vale. del episodi. I última pregunta, perquè m'agrada preguntar. Quin lloc recomanes de visitar dels Estats Units que t'agrada més? O potser un lloc desconegut, perquè molts saben de Nova York, de Los Angeles, el Gran Canyón. Potser algun lloc local, no? Carolina del Nord o algo Sí. menos conegut. Bueno, es complicado, ¿no? Porque por un lado, si te gusta un sitio, no quieres que vienen un montón de turistas. Pero si uno va a venir a Carolina del Norte, si ya tiene un viaje y va a venir, creo que todo el mundo viene a Asheville, pero hay sitios como al lado de Asheville que no están muy conocidos y para mí me encanta Black Mountain, que está un poco al este de Asheville. Es muy histórico, hay muchas historias ahí muy interesantes y es un sitio muy bonito. Okay. Black Mountain. I les històries de la Guerra Civil o d'una altra cosa? Bueno, de obreros, de gente que trabajaron en el railroad. Y había una mujer, también hay una mujer que había recopilado como historias orales de gente esclavados allá. Ella creo, acaba de haber un libro de los cuentos que ella había recopilado de gente que vivían ahí, como es muy en las montañas, que vivían en los hills, que eran gente enslaved people that after they were freed, they like lived in the hills, and she gathered a lot of their stories.